a YouTube, ¿sí? Con, bueno, pues los nombres correspondientes, ¿ya? Eso no quiere decir que tengan que faltar, porque igual va a estar en YouTube, ¿ok? Y lo subimos a YouTube para que principalmente ustedes puedan revisarlo antes de su examen, ¿no? Como método de estudio o durante la primera parte del ciclo hasta el parcial, ¿sí? Para que ustedes puedan tener un apoyo em, al momento de estudiar las clases, ¿no? Las clases que brinda la universidad. Entonces, a ver, voy a compartir mi pantalla. Me avisan si hay algún inconveniente con ver la diapositiva, ¿ya? Porque a veces me han pasado algunos inconvenientes cuando estaba pasando la diapositiva. Bueno, chicos, entonces vamos a iniciar con la clase de hoy, que como les mencioné, va a ser aterosclerosis. Pero no solo aterosclerosis, porque bueno, aterosclerosis es un tema muy común y muy preguntado en el examen de patología 2, pero como les expliqué anteriormente, también es muy importante ver, no una complicación, bueno, sí, es básicamente una complicación de la aterosclerosis, pero lo que ustedes tienen que saber es que la aterosclerosis es un factor de riesgo, o sea, es una enfermedad y a su vez es un factor de riesgo. ¿Factor de riesgo para qué? A lo que vamos a ver el día de hoy, que es infarto agudo del miocardio, ¿ya? Es el principal factor de riesgo para infarto agudo del miocardio. Esa es la aterosclerosis. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, como pueden ver, acá hay un esquema mini, chiquito y bien bonito de lo que viene a ser pues la aterosclerosis, que es básicamente la oclusión de una arteria por depósitos de colesterol en la capa íntima, ¿no? Entonces, como hay depósito de colesterol, este depósito se va haciendo más grande, más grande y más grande y más grande. Y es así como poco a poco va a ir disminuyendo el calibre o la luz de la arteria y finalmente pueden pasar muchas cosas, pero pues se termina ocluyendo el flujo sanguíneo, entonces deja una parte, eh, una cierta parte del cuerpo sin sangre, ¿no? Que eso es lo que pasa, por ejemplo, en el infarto agudo del miocardio, cuando estas placas van creciendo y van creciendo y van creciendo hasta tapar una arteria coronaria. Entonces, toda esa zona que irrigaba esa arteria coronaria del corazón se queda sin sangre, entonces ocurre muerte celular, ¿no? Muerte del miocardio. Por eso es que la aterosclerosis es importante, ¿ya? Entonces, vamos a ver, voy a ampliar mi pantalla porque así creo que se ve mejor. Sí, ya, bueno. En general, tenemos que ver y diferenciar la arterioesclerosis de la aterosclerosis. La aterosclerosis es lo que vamos a ver ahora y la arteriosclerosis la vamos a tener acá. La arteriosclerosis es básicamente el endurecimiento de las arterias por donde o en donde el depósito de colesterol generalmente va a hacer que la pared de esta arteria se engruese y con eso pierde elasticidad, ¿sí? Entonces, hay diferentes patrones que podemos ver en la arteriosclerosis, ojo, arteriosclerosis, ¿ya? Primero tenemos a la arteriosclerosis, que es lo que estamos viendo, que afecta principalmente a las arterias pequeñas y a las arteriolas, y como les estaba mencionando anteriormente, pues estas pueden engrosar su pared, se endurecen, y como se endurecen, pues pierden la elasticidad. Además de eso, también tenemos otro patrón que es la esclerosis de la media de Monckeberg. ¿Qué sucede aquí? Que generalmente la esclerosis de la arteria de Monckeberg se da en pacientes que ya son un poquito más adultos, más o menos mayores de 40 años, en donde pues la capa media de nuestra arteria se calcifica. ¿Ya? Hay que recordar que nuestra arteria tiene tres capas, esencialmente tiene tres capas, ¿ya? De afuera hacia adentro son adventicia, que es la capa más externa de la arteria. Dentro, después tenemos la capa media o la capa muscular y más adentro tenemos a la capa íntima. Y más adentro todavía, o así pegadito a la capa íntima, tenemos al endotelio. Y es la capa íntima y el endotelio son los que van a estar en contacto con nuestra sangre. Principalmente el endotelio. El endotelio es la capita, es una capita delgadita,
monocelular, de hecho. O sea, no monocelular, sino es una capa de una sola, bueno, es una capa de varias células, ¿no? Y esta capa es la que va a estar en contacto directo con la sangre, ¿ya? Entonces, repito, para que se les quede un poquito más en claro, tenemos a nuestra arteria, la capa más externa de nuestra arteria, la que cubre las demás capas, porque es la que está alrededor, se llama adventicia. Debajo de la adventicia se encuentra la capa media o la capa muscular, que es, en el caso de la esclerosis de la media de Monckeberg, la que se calcifica. Debajo de la capa media o muscular tenemos a la capa íntima. Ya es la capa íntima la que se va a ver más afectada en la arteriosclerosis, de la aterosclerosis. ¿Ok? Eso creo que fue pregunta de examen pasado. Así que esa anótenla. O sea, ¿a qué capa de las arterias o a qué capa de la arteria afecta más la aterosclerosis? Respuesta, a la capa íntima, ¿ya? A la capa íntima de la arteria. Y bueno, el último patrón, que es el que vamos a ver ahora, que es la aterosclerosis, viene a ser de estos tres mencionados el más frecuente, ¿no? Que es lo que ya estábamos comentando, ¿no? Es el acúmulo de LDL colesterol en la capa íntima de la arteria. Eh, es progresivo, es decir, posiblemente uno nazca sin aterosclerosis, pero un niño de 2 años posiblemente ya tenga, un niño de 5 años posiblemente ya tenga, y conforme nosotros vamos creciendo, es más común que tengamos aterosclerosis, y no solo eso, sino que conforme vamos creciendo también posiblemente tengamos más cantidad de placas ateromatosas, y estas placas ateromatosas también posiblemente sean un poco más grandes, ¿no? Todo depende también de nuestro estilo de vida, pero los factores de riesgo ya los vamos a ver en un rato. Entonces, que sepan que de estos tres patrones que estamos viendo de arterioesclerosis, la aterosclerosis es la más común. Entonces, también es importante conocer la estructura básica de una placa aterosclerótica, porque esto sí les voy a ayudar un montón, así que lo voy a agrandar acá. Entonces, les presento una placa aterosclerótica, chicos. Se ve de esta forma, ¿ya? Esta es la capa media. Por debajo de la capa media está la adventicia, ¿no? Por arriba, más bien dicho, tenemos a la adventicia, la capa media y la capa íntima, ¿sí? La capa íntima. Esta capita de una sola célula, ¿no? El monoestratificado, este es el endotelio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la aterosclerosis? Pues hay depósito de colesterol, que es este de acá, en la capa íntima. Y posteriormente a eso hay proliferación de células musculares lisas que vienen de la capa media, y esas forman la cubierta fibrosa de nuestra placa aterosclerótica, ¿sí? Entonces, la placa aterosclerótica está hecha principalmente, o tiene como componentes a un centro necrótico, que es esto de color, ¿qué color es? Medio amarillento, ¿no? Un color medio amarillento. Residuos celulares, por ahí algunos macrófagos espumosos, que son macrófagos que han ingerido cristales de colesterol, y también pues dentro del centro necrótico también vamos a encontrar cristales de colesterol. Ya es importante que sepan también que, bueno, lo de los macrófagos espumosos o células espumosas, que son macrófagos que han ingerido los cristales de colesterol, y que el acúmulo de estos macrófagos, ¿no? Se le llama estría grasa, pero eso ahora en un ratito lo vamos a ver, ¿ya? Entonces tenemos al centro necrótico, y por encima, recubriendo este centro necrótico, tenemos a nuestra cubierta fibrosa, que está compuesta por células musculares lisas que provienen de la capa media, ¿no? Que han proliferado y que han tapado, por así decirlo, el centro necrótico en la arteria, ¿no? Aquí vamos a poder encontrar, por ejemplo, proteoglucanos, neovascularización, como podemos observar acá, la presencia de linfocitos, como podemos observar aquí, ¿no? Linfocitos, macrófagos. Y bueno, esta es la estructura básica de una placa aterosclerótica. ¿Qué más es necesario que sepan? La epidemiología, aunque no lo crean, es un
tema bastante importante en este caso, porque en general está relacionado a lo que vienen a ser factores de riesgo y prevalencia de la aterosclerosis, ¿no? Todo va a depender si tiene el paciente factores de riesgo o no. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo un paciente varón, obeso, con diabetes mellitus e hipertensión controlada, no controlada, a una paciente mujer de 20 años que tiene un peso normal, que no tiene diabetes y que no tiene hipertensión arterial, ¿no? Los riesgos son muy diferentes. ¿Quién está más predispuesto a sufrir un infarto agudo del miocardio? Pues el paciente varón, ¿no? Porque, uno, porque es varón. Dos, porque tiene hipertensión. Tres, porque tiene diabetes. Y cuatro, porque es obeso. ¿Entienden la importancia de los factores de riesgo? Entonces, tenemos, por ejemplo, según el libro, ojo, según el libro, tener dos factores de riesgo hace que tengas entre 3 a 4 veces más riesgo de padecer alguna complicación por la aterosclerosis. Algo que no comenté. Las complicaciones, por así decirlo, a largo plazo de la aterosclerosis, las principales, infarto agudo del miocardio, ACV, ya ustedes, ACV, accidente cerebrovascular, isquémico principalmente, no hemorrágico, isquémico, y bueno, también algunas patologías, pues, de las arterias periféricas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tenemos dos factores de riesgo, esta persona va a ser de 3 a 4 veces más susceptible a sufrir alguno de estos eventos. Y si la persona tiene tres factores de riesgo, ya no es de 3 a 4 veces más el riesgo, sino es de 7 veces más el riesgo. Entonces, miren cuánto suma un factor de riesgo más, ¿ya? Muy bien, y aquí tenemos a los factores de riesgo. Esto también he visto que preguntan en los exámenes. No me acuerdo si en los pasitos, pero esto sí preguntan en los exámenes, así que tomen nota. Ya, en realidad, en la tabla solamente vemos a los modificables y a los no modificables, también llamados propios del organismo. Sin embargo, es importante mencionarles que en el libro mencionan también a otro tipo de factores de riesgo, que son los factores de riesgo adicionales. Y de esos factores de riesgo adicionales han venido preguntas. Así que tomen nota y bueno, les sugiero yo que los entiendan y los aprendan, ¿ya? Entonces, tenemos como factores de riesgo no modificables o propios del organismo, es decir, aquellos que por más que intentes interferir en eso no van a cambiar, van a ser, por ejemplo, las anomalías genéticas. ¿Por qué? Por ejemplo, hay una anomalía genética que es de herencia familiar, obviamente, en donde hay mayor producción y depósito de colesterol, ojo, de colesterol en las arterias, ¿no? En la capa íntima. Entonces, esto hace que haya una mayor predisposición de estas personas, más que las otras, de que puedan desarrollar, pues, o desarrollen aterosclerosis. ¿Por qué? Porque tienen, por esta genética, una mayor producción de colesterol, ellos mismos. Pero estos casos son obviamente mucho más aislados, ¿no? Estas personas son muy poquitas. Tenemos después a los antecedentes familiares. ¿Cómo? Porque hay antecedentes familiares, por ejemplo, de infarto agudo al miocardio, en donde nosotros hay que ponerles ojito. ¿Por qué? Porque si, bueno, si tu abuelito ha fallecido de infarto, después vienes si vienes a la consulta y viene un paciente, un jovencito de 30 años, gordito, y te dice, sí, doctor, sí, doctora, mi abuelito ha fallecido de un infarto, mi papá ya ha tenido un infarto, este, y mi hermano también ha tenido un infarto y mi hermano es mayor que yo. Entonces, tú ya tienes que poner ojito porque ya tiene antecedentes familiares de que, bueno, sus familiares cercanos han tenido infarto del miocardio, lo cual hace que él también esté predispuesto hasta cierto punto de que pueda desarrollar también un infarto, ¿no? Por ejemplo. Después tenemos el aumento de la edad. ¿Por qué les digo esto? Porque como les había mencionado antes, la aterosclerosis es progresiva. Al momento de nacimiento es muy difícil que nosotros tengamos aterosclerosis, pero conforme nuestra edad va aumentando, es más posible que nosotros tengamos, uno, mayor cantidad de placas ateromatosas en nuestras arterias y dos, que estas placas ateromatosas sean más gruesas o más grandes.
¿sí? Entonces, el aumento de la edad también es un factor de riesgo no modificable, porque efectivamente nosotros no podemos modificar la edad que tenemos, ¿no? Yo tengo 23 años y no puedo querer tener 50, no puedo. Y bueno, después tenemos el sexo masculino, así que un factor de riesgo para aterosclerosis y también para infarto agudo del miocardio es ser de sexo masculino, ¿sí? Y cuando hablemos de infarto agudo del miocardio, ya vamos a ver la razón del por qué el sexo masculino es un factor de riesgo. Acá igualmente los tenemos, ¿no? La genética, la edad y el sexo, principalmente de los no modificables, y de los modificables tenemos estos cuatro principalmente, ¿ya? A la hiperlipidemia, a la hipertensión arterial, al consumo de tabaco y a la diabetes mellitus. Con respecto a la hiperlipidemia, tenemos dos tipos de hiperlipidemia, ¿no? Tenemos a la hipertrigliceridemia y la hipercolesterolemia. La que está más relacionada al desarrollo de aterosclerosis es la hipercolesterolemia. Por eso es que estoy poniéndole en paréntesis, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque al haber mayor cantidad de colesterol en nuestra sangre, es mucho más probable que este colesterol se una a las proteínas, a estas lipoproteínas de baja densidad, ¿no? A las LDL, y se hagan un conjuntito de LDL colesterol, y que esta LDL transporte el colesterol hasta la arteria y en la arteria lo deposite, ¿ya? Es por eso que la hipercolesterolemia es un factor de riesgo modificable muy importante para el desarrollo de aterosclerosis. Segundo, hipertensión arterial. La hipertensión arterial, en general, pues, es una enfermedad que ustedes ya conocen, que daña a las arterias y daña la pared de las arterias. Entonces, al haber daño endotelial, que es lo que vamos a ver en su fisiopatología, al haber daño endotelial, esto también predispone al desarrollo de aterosclerosis. Igualmente, el consumo de tabaco. El consumo de tabaco, especialmente, pues, ¿cómo se le dice? Un componente del tabaco que viene a ser, pues, la nicotina, pero no solo ese, sino el resto de componentes, pues, también, em, hace que también haya disfunción endotelial. O sea, primero que hay una lesión endotelial y que después hay una disfunción endotelial, y esto hace, pues, que se desarrolle una placa ateromatosa. Y la diabetes mellitus, que es una enfermedad también que afecta bastante a las arterias. ¿Por qué? Porque las calcifica. Es por eso que nosotros vemos, por ejemplo, en el pie diabético. Ustedes saben cuáles son ya las complicaciones, pues, de la diabetes mellitus, ¿no? Tenemos a la retinopatía diabética, a la nefropatía diabética y a la polineuropatía diabética. En la polineuropatía diabética, los pacientes diabéticos ya no sienten muy bien en sus extremidades más distales. ¿Cuáles son las extremidades más distales? Pues los deditos, las yemas de los deditos y los pies, ¿no? Los deditos de los pies o en general el pie, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los pacientes diabéticos pueden golpearse el pie, no lo sienten y se les hace una herida. Pero esta herida no sana, no cura, y no cura, y no cura, y esta herida se infecta. Entonces, como se infectó, tienen que ir al hospital. Y en el hospital les ponen su antibiótico. Pero no cura. ¿Por qué no cura? El antibiótico, pues se le está poniendo de forma intravenosa. Pero como hay calcificación de las arterias distales, sobre todo, eh, la sangre no llega, no irriga bien hasta los pies. Entonces el antibiótico no llega al piecito. Entonces, pues le terminan amputando el pie, ¿ya? Es por eso que la diabetes afecta también a las arterias, ¿no? De los pacientes, especialmente las más distales. Es por eso también que la diabetes está se está considerada como un factor de riesgo modificable, ¿no? Se les dice modificables, obviamente, porque cambiando hábitos, estilos de vida, recibiendo tratamiento, pueden ustedes o evitar que aparezcan o pues desaparecerlas, ¿no? Pueden evitar que aparezca la hipertensión arterial, por ejemplo. También pueden evitar la hiperlipidemia, también pueden evitar la diabetes y pueden evitar el consumo de tabaco. Y bueno, si tienen diabetes, pues recibir su tratamiento, en la hipertensión también recibir el tratamiento, en la hiperlipidemia, disminuir la cantidad de colesterol que uno consume asociado pues a actividad física igualmente en pacientes con diabetes, igualmente en pacientes con hipertensión arterial, y en consumo de tabaco, esencialmente pues dejar el consumo de tabaco. Es importante también recalcar que el consumo de tabaco, cuando es un paquete por día, es el que se considera pues un factor de riesgo mayor, ¿ya? Un factor de riesgo mayor es consumir un paquete de tabaco al día.
Que consumas menos de un paquete tampoco quiere decir que no haya riesgo, por si acaso. ¿Ok? O sea, el consumo de tabaco en general es malo para las arterias. En general, malo para todo, así que no fumen. Y después tenemos a los que ya les estaba mencionando, que son los factores de riesgo adicionales. Son todos estos. Son todos estos los que menciona el libro y que posiblemente les venga. ¿Ya? Entonces, tenemos un estado de inflamación. Un estado de proinflamación va o está relacionado, más bien dicho, al desarrollo de aterosclerosis, en donde se ha visto también que el aumento, a ver, hay reactantes de fase aguda que nos indican, por ejemplo, en nuestro cuerpo que hay o no inflamación. ¿Cuáles son? Esencialmente el BSG y la PCR. PCR, pues es la proteína C reactiva, ¿no? En el libro se habla mucho de la proteína C reactiva como un marcador de inflamación que nos ayuda a ver riesgo de aterosclerosis, porque se ha relacionado un aumento de la proteína C reactiva con niveles mayores de aterosclerosis, ¿ya? Entonces, la inflamación también es considerada como un factor de riesgo adicional. O sea, los pacientes que han tenido PCR alta también se han asociado a aumento de aterosclerosis. Ahora, también tenemos a la hiperhomocisteinemia. También es considerado como un factor de riesgo adicional, ya cuando hay homocisteína, ¿no? Un aumento de la cantidad de homocisteína en nuestra sangre, em, por lo que, bueno, es considerado también un factor de riesgo adicional, ¿no? Después tenemos al síndrome metabólico. Ya el síndrome metabólico en realidad engloba a muchas patologías, como, por ejemplo, el aumento de la presión arterial, ¿no? La presencia de insulinoresistencia, obesidad, ¿no? Con un aumento del perímetro abdominal. Todo esto, pues, engloba el síndrome metabólico y, bueno, en general, entonces, en líneas generales, pues el síndrome metabólico también se considera como un factor de riesgo, ¿no? Tenemos también a la lipoproteína A. Ese sí ha sido preguntado anteriormente, así que anótenlo por ahí. Y también tenemos algunos factores de riesgo que, bueno, más que factores de riesgo, pues factores que afecten la hemostasia. Ustedes saben que nuestra hemostasia puede ser pro o anti, ¿no? Procoagulante o anticoagulante. En este caso vamos a estar hablando de procoagulantes, ¿ya? Todo lo que haga o promueva un estado de procoagulación hace que haya un mayor riesgo de padecer pues, aterosclerosis. ¿Repito? Ok. Bueno, recapitulando. eh, entonces, los factores que afectan la hemostasia son principalmente los que son procoagulantes, ¿ya? Y después tenemos otros factores de riesgo, como por ejemplo la falta de ejercicio, que puede estar asociado a obesidad, o que puede estar asociado a síndrome metabólico, ¿no? La obesidad, que a su vez se puede complicar con hipertensión. Diabetes, que todos estos ya mencionados los hemos ya hablado, visto en los factores de riesgo modificables y también en el síndrome metabólico. La hipertrigliceridemia también está relacionada. Disminución de los niveles de HDL. Acuérdense que hay, por así decirlo, dos tipos de colesterol, el colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol bueno es la HDL. ¿Por qué se le dice colesterol bueno? Porque el HDL o lipoproteína de alta densidad recoge el colesterol que está en las arterias y se las lleva al hígado y las procesa. Es decir, disminuye, por así decirlo, el tamaño de nuestra placa ateromatosa al quitar colesterol, ¿no? Por eso se le llama buena, por eso se le llama colesterol bueno. Entonces, una disminución de esta lipoproteína de alta densidad hace que se acumule más el colesterol en la arteria, ¿no? Por eso se le dice eh, colesterol bueno. Ahora, el colesterol malo es el LDL. Entonces, un aumento del LDL también es considerado factor de riesgo, ¿no? Entonces, ¿por qué se le dice malo? Porque va a transportar el colesterol hasta la arteria y ahí deposita el colesterol, ¿no? O sea, promueve la formación de la placa aterosclerótica. Por eso se le dice colesterol malo, ¿ya? Otros factores que aquí también no están, pero son importantes, son, por ejemplo, un estilo de vida proestresante, em,
tipos de personalidad que van a verlo posiblemente en psiquiatría, como ser el tipo de personalidad clúster A. eh, y bueno, eso es en general, chicos. ¿Ya? Ya, siguiente diapositiva. Ya, ahora vamos a ver lo que viene a ser la fisiopatología, ¿sí? No es difícil, ¿ya? Todo inicia con nuestra arteria toda bonita, toda preciosa. Un ratito. Ah, todo inicia con nuestra arteria toda bonita, toda preciosa, sanita, sin ninguna lesión, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Aquí, estas son las capas que yo les digo, ¿no? La adventicia, que es la capa más externa, la capa media, que está compuesta por células musculares lisas, la capa íntima, que es en donde se deposita el colesterol, y el endotelio, ¿ya? Entonces, entre el endotelio y la capa íntima, ahí se forma nuestra placa teromatosa. Muy bien, entonces, todo inicia con la arteria sana, bonita, hasta que encontramos algún hábito nuestro, por ejemplo, o alguna herencia genética que nos predispone pues a desarrollar aterosclerosis, y a esto se le va a denominar lesión endotelial crónica. ¿Por qué? Porque estos hábitos pues ya los hemos adquirido por cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, comer muchas grasas que son malas para el organismo, y eso pues va a terminar en una hiperlipidemia, ¿no? Y hemos visto que la hiperlipidemia que está más relacionada es la hipercolesterolemia, ¿no? Entonces, la hipercolesterolemia va a ser considerada como una lesión endotelial crónica. O sea, no va a hacer que nuestro endotelio tenga disfunción, pero lo daña, lo hiere, y lo hiere poco a poco durante todo ese tiempo que hemos tenido pues una hiperlipidemia. Lo mismo con la hipertensión, ¿no? Poco a poco la hipertensión va a estar ejerciendo daño, o sea, va a estar lesionando de forma crónica nuestro endotelio. Igual el consumo de tabaco, igual la hiperhomocisteinemia, igual algunos factores hemodinámicos, toxinas, virus y reacciones inmunitarias que, dicho sea de paso, también pueden generar un estado proinflamatorio. ¿Ya? Entonces, ya. Tenemos aquí entonces nuestra lesión endotelial crónica. ¿Por qué les digo que presten especial atención a esto? Porque también viene pregunta del examen acá. Yo recuerdo que hubo una pregunta de examen de esta partecita, ¿ya? Entonces, nos preguntan, ¿qué es primero? Si nos preguntan, ¿qué es primero? ¿La lesión endotelial crónica o la disfunción endotelial? Primero es la lesión endotelial crónica, porque después de haber lesionado por tanto tiempo, durante tanto tiempo, nuestro endotelio, finalmente deja de funcionar bien. Entonces, ¿cuáles son las lesiones endoteliales crónicas? ¿O qué es lo que causa? ¿Qué enfermedades, qué enfermedades o qué hábitos hacen que tengamos nosotros una lesión endotelial crónica? La hiperlipidemia, la hipertensión, el consumo de tabaco, etcétera, todo lo que ven aquí, ¿ya? Es por eso que les digo que presten especial atención a eso. Mm, Después, eventualmente, nuestro endotelio va a tener una respuesta a todas estas lesiones, ¿no? A la lesión crónica que se le está infringiendo durante todo este tiempo. Entonces, una vez instaurado aquí la lesión endotelial crónica, se instala la disfunción endotelial, porque como les dije, de tanto estar dañando nuestro endotelio, finalmente deja de funcionar, como un celular o como cualquier cosa electrónica, ¿ya? Como cualquier cosa en general. De tantas veces que la dañas, pues se malogra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí en esta segunda etapa en donde ya hay disfunción endotelial? Primero, adhesión de monocitos, como podemos observar acá. Estos grandes son los monocitos, ¿no? Que viajan en el torrente sanguíneo. Del torrente sanguíneo se van pegando estos monocitos al endotelio y eso se le llama adhesión. Entonces, al endotelio se adhieren monocitos y eventualmente plaquetas, que son estos verdecitos que ven acá y que también viajan en la sangre, ¿no? Entonces, tanto los monocitos como las plaquetas se van a adherir, ¿ya? Y van a pegarse al endotelio. Y no solo se van a pegar al endotelio, sino que van a migrar, ¿ya? Va a haber una migración, como pueden observar acá, hacia la capa íntima. ¿Qué le sigue? Acá. Después ya tenemos a nuestros monocitos, miren, nuestros monocitos ya migraron a la capa íntima, nuestras plaquetas se han pegado al endotelio.
aquí inicia la activación de los macrófagos, ¿ya? O sea, aquí los monocitos se diferencian y pasan a ser macrófagos, porque acuérdense que el monocito es la versión joven y el macrófago es la versión adulta. Es como la evolución de los Pokémones, ¿no? O sea, tenemos, no sé si han visto Pokémon, la verdad. No soy muy conocedora de Pokémon tampoco, pero es como si tuvieran un Raichu y un Pikachu. Raichu viene a ser, pues, el monocito y si alimenta, bueno, si puedes y tienes para evolucionar a Raichu, este Raichu se convierte en un Pikachu, ¿no? Y el Pikachu viene a ser nuestro macrófago, ¿no? Entonces aquí ya inicia la activación de los macrófagos. No solo eso, sino también que hay reclutamiento de músculo liso. Entonces, el músculo liso de aquí de nuestra capa muscular o de nuestra capa media migran, se reclutan y migran hacia el endotelio para ir formando esa cubierta fibrosa que estábamos viendo con anterioridad. ¿No? Entonces, aquí como les estoy mencionando, o sea, todo lo que estoy señalando es importante, ¿ya? Hay migración de células musculares lisas a la capa íntima, ¿sí? ¿Para qué? Para que se pueda formar la cubierta fibrosa. ¿Qué le sigue? Después de esto, estos macrófagos que ya se encuentran en la capa íntima, con los depósitos de colesterol que ya hay también en la capa íntima, estos macrófagos se los van a engullir, se los van a comer. Y esto va a dar paso a la presencia de macrófagos espumosos o células espumosas, ¿sí? Que es lo que les estaba mencionando. Y el conjunto de células espumosas o macrófagos espumosos va a dar lugar a una estría grasa, ¿sí? Entonces, los macrófagos y las células musculares engloban lípidos. Ah, miren, ojo, es importante que sepan también que pues, las células musculares lisas también pueden englobar a los lípidos, ¿ya? Y otra cosa importante aquí, bueno, es el reclutamiento de los linfocitos T, porque en esta etapa ya también inicia el reclutamiento de linfocitos que migran hacia la capa íntima. Bueno, esto es lo que les estaba comentando, ¿no? Los macrófagos fagocitan los lípidos y se vuelven células espumosas. Y finalmente tenemos aquí a la proliferación del músculo liso ya sobre nuestro centro necrótico que viene a ser pues toda la cantidad de colesterol que se ha depositado ahí, más linfocitos T, más células musculares lisas, más macrófagos. Tenemos todo esto y aquí ya solamente es la proliferación del músculo liso encima de todo eso, formando así nuestra capa fibrosa y formando así un ateroma, ¿no? Una placa ateromatosa. Entonces aquí solo hay proliferación de las células musculares lisas en la capa íntima y así es, chicos, cómo se forma nuestra placa ateromatosa. Sí, a ver, así. Este es nuestro esquema entonces, ¿ya? Si quieren lo pueden imprimir para que les sea más sencillo de aprender. Pero básicamente este es el esquema. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es esencialmente patología, que son láminas. Yo sé que les aburren las láminas porque las láminas se supone que son difíciles de comprender, pero una vez que le agarran el truco ya facilito. Muy bien, entonces primero es importante que sepan lo que es una estría grasa, ¿no? Es el acúmulo de células espumosas en la capa íntima. Y es básicamente, eso fue pregunta de examen, no lo he puesto creo, pero sí fue pregunta de examen, es la primera fase macroscópicamente reconocible de las lesiones ateroscleróticas. O sea, nosotros no podemos ver cuando hay reclutamiento de los monocitos, no podemos ver cuando hay adhesión de plaquetas. Lo que sí podemos ver es cuando ya se ha formado una estría grasa, ¿no? Es lo primero que se ve macroscópicamente hablando. O sea, antes de la estría grasa no se ve nada. A partir de la estría grasa ya se puede ver macroscópicamente. Muy bien. Entonces, a ver, aquí tenemos a la estría grasa. Macroscópicamente hablando, las vamos a ver como unas manchas chiquitas de color amarillo, entre amarillo y crema, amarillentas más o menos, que pueden crecer hasta 1 centímetro de diámetro. Y generalmente su ubicación es en la ramificación de las arterias. Es por eso que aquí están las dos flechitas señalando aquí, ¿no? La bifurcación o ramificación de las arterias, ¿no? Acá, en esta zona de acá. Y así se ve microscópicamente una estría grasa, ¿no? Esta es, bueno, una lámina en donde se nos señala una estría grasa.
en donde acá estas flechitas negritas nos están enseñando las células espumosas en la capa íntima, ¿no? Acá hay una célula espumosa, esto blanquito que ven aquí es el colesterol. Aquí hay otra célula espumosa en donde esto blanquito de acá es el colesterol, ¿no? Entonces, por enésima vez les voy a repetir, células espumosas que son macrófagos que han fagocitado lípidos. Ya. Bueno, básicamente así se ve en estrella grasa. Ahora vamos a ver cómo se ve una placa aterosclerótica, pero macroscópicamente, ¿no? También se ven amarillentas, ¿no? Pero lo que va a resaltar es principalmente, pues, el engrosamiento de la capa íntima, aquí a nivel, pues, de la arteria, con la acumulación de lípidos, que es característico de la placa aterosclerótica. Y esto macroscópicamente se ve de color blanco amarillento y se ve cómo hay una ocupación de la luz de la arteria, ¿no? O sea, se ve que aquí está la arteria y que aquí como una pequeña bolita. Esa pequeña bolita es pues nuestra placa aterosclerótica, que es de color medio blanco, amarillenta, y es lo que ocupa la luz vascular en este caso, ¿no? Acá tenemos otra imagen. Miren, esto es importante, ¿ah? ¿Por qué? Porque esta es una placa aterosclerótica, sí, pero es una placa aterosclerótica que se ha complicado. Más adelante vamos a ver también las complicaciones de una placa aterosclerótica, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, lesiones. Cuando las lesiones no son seguidas, es decir, cuando la lesión no es un óvalo, sino círculo, círculo y círculo, o sea, 3 círculos separados, se le llama parcheadas. ¿Sí? Lesiones parcheadas, porque están en varios sitios, en varios lugares. No se extiende en una sola lesión. Entonces, aquí en la arteria se ven varias lesiones parcheadas, porque acá hay una, y acá hay otra, y acá hay otra. No son consecutivas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en estas lesiones parcheadas? Primero, y lo que más nos resalta, a diferencia de esta, por ejemplo, que es de color blanco, amarillento, amarillento principalmente, a estas, ¿cómo las estamos viendo? Medio negruzcas, ¿no? Medio marronáceas. Eso quiere decir que es sangre, por así decirlo, que se ha secado, ¿ya? ¿Por qué? Porque han sufrido una complicación, que posiblemente sea una ulceración, ¿sí? Entonces, acá tenemos nuestras lesiones parcheadas que vienen a ser de las placas ateroscleróticas eh, que han sufrido una complicación. Otra cosa importante es que las placas ateroscleróticas solo afectan una parte de la pared vascular. Como afectan solo una parte de la pared vascular, se les llama lesiones excéntricas. Ahorita les voy a explicar qué son lesiones excéntricas para que se les pueda entender. A ver, acá hay algo que estoy señalando. Listo. Hay 3 componentes principales, hablando obviamente de forma microscópica, de la placa aterosclerótica, ¿no? Los 3 componentes principales de la placa aterosclerótica son las células, las diversas células que podemos encontrar ahí, ¿no? Como las células musculares lisas que forman nuestra capita fibrosa, los macrófagos que se encuentran dentro de nuestro centro necrótico, nuestros linfocitos T que también se encuentran dentro de nuestro centro necrótico. Tenemos también a la matriz extracelular, que es lo que forma, por ejemplo, la capa fibrosa, ¿no? Colágeno, fibras elásticas, proteoglucanos, y también los lípidos intra y extracelulares. Ya, esos son los 3 principales componentes de una placa aterosclerótica, perdón, y que, bueno, también lo menciona el libro, ¿no? Entonces, aquí tenemos 3 imágenes bien interesantes que me van a ayudar a explicarles a ustedes por qué se les dice que es una lesión excéntrica. No, creo que aquí no puedo rayar. A ver, les voy a explicar y van a seguir mi manito acá ya, en esto. Todo esto es una arteria, ¿ya? Todo lo que pueden ver acá de blanco es la luz vascular. Y todo lo que ven de azul, morado, todo esto es la placa aterosclerótica, ¿ok? Se le dice que es excéntrica porque afecta solo a una parte de la pared. Miren, la única parte de la pared que está afectada es esta de aquí, ¿no? En cambio, esta parte de aquí no está afectada, no tiene placa aterosclerótica. Entonces, como esta placa no crece en toda la arteria, sino en una parte de la pared de la arteria, se le dice que es excéntrica, no es céntrica, ¿no? Excéntrica, fuera del centro, ¿sí? Es por eso que se le dice que es excéntrica. Uy, ¿qué hice? A ver, esperen. Y ahora sí. Entonces, esta es nuestra placa aterosclerótica. Ojo, eh, acá estamos
viendo la estructura que vimos antes, ¿no? La F viene de fibra o fibroso. Entonces, todo esto azul que ven acá es la capa fibrosa, ¿no? Que pues, está hecha también a base de colágeno, de células musculares lisas. Todo lo azul que ven, en cualquier placa que vean, a partir de ahora, acostúmbrense a sistematizarlo de esta forma, ¿sí? Esta, generalmente hay una coloración que siempre se utiliza para patología e histología, que es la que ya conocemos, ¿no? Que es la famosa hematoxilina eosina, que es esta de acá. Pero también tenemos otro tipo de coloraciones, como lo es esta de acá, que es la tricrómica de Mason, que nos ayuda a ver colágeno. Básicamente nos ayuda a ver colágeno, o sea, nos ayuda a ver lesiones fibrosas. Es por eso que aquí se tiñe de azul. Todo lo azul es fibrótico, todo lo azul es colágeno, ¿ya? Entonces, esta no es la única clase en la que van a ver el color azul, ya, por si acaso. Entonces, tenemos nuestra capa fibrosa. Como pueden ver, tiene un gran componente de colágeno. Y aquí tenemos a nuestro centro necrótico. ¿Qué hay en el centro necrótico? Ya se los mencioné, igual se los tengo que volver a mencionar para que se les quede aquí. Macrófagos espumosos, también hay colesterol o cristales de colesterol, matriz extracelular, algunas células lisas, etc. Muy bien, entonces estas son las características de una placa aterosclerótica. Rara vez son circunferenciales, ¿no? Rara vez afectan a toda la pared, solo afectan a una parte. O sea, rara vez circunferenciales, entre paréntesis, excéntricas. Acá está. ¿Y cuáles son sus componentes que ya les había dicho? Su capa cubierta de fibrosa y su centro necrótico. Aquí, por ejemplo, que esto ya es otra coloración. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la calcificación de la íntima. La calcificación, en este caso, la vamos a ver de color negrito. Entonces, aquí vemos cómo toda esta parte de la arteria, toda la capa íntima, está de color negrito, por lo que estamos viendo que está calcificado. Y después tenemos acá la presencia de células inflamatorias, como podemos observar acá, todos estos puntitos chiquititos moraditos, todas esas son células inflamatorias. Ahora, también podemos ver calcificación, que es esto negrito de acá. Bueno, no es negrito, pero está bien coloradito de morado, ¿no? Que es calcificación. Y la presencia de neovasos, ¿no? Neovasos, acá, por ejemplo, neovaso. ¿Sí? Básicamente, eso es lo que vemos o podemos ver microscópicamente. Y aquí, que esta parte también es muy importante, es cómo se ve, por ejemplo, esta es una arteria coronaria, ¿ya? Es una arteria coronaria en donde aquí podemos observar que tiene una placa aterosclerótica. Esta placa aterosclerótica se rompe. Cuando esta placa aterosclerótica se rompe, todo el contenido de la placa aterosclerótica se vierte, por así decirlo, para afuera y entra en contacto con la sangre. Una vez entra en contacto con la sangre, esto inicia, por así decirlo, la activación de plaquetas y eso es lo que hace que se forme un trombo, ¿no? Las plaquetas se unen, a la vez otros componentes sanguíneos también se van uniendo y finalmente van creando un trombo, ¿ya? Un trombo, o sea, cuando se rompe una placa aterosclerótica se forma un trombo. Cuando este trombo se suelta de acá, o sea, se rompe esta partecita, este, y este pedazo de trombo se va por todo el torrente sanguíneo, se le llama émbolo, ¿ya? Cuando viaja por todo el torrente sanguíneo se le llama émbolo. Pero si está pegadito ahí a su lugar de origen, se le llama trombo. Muy bien. Entonces, esto es lo que pasa cuando hay una ruptura o rotura de placa aterosclerótica, ¿no? En este caso, pues, esta arteria coronaria sufrió un cambio patológico, una complicación, que es su rotura. Y posteriormente, pues, sufrió una trombosis. ¿Qué creen que pasó con este paciente? Pues tuvo un infarto, porque esta era una arteria coronaria y la arteria se obstruyó porque se rompió aquí, pues, nuestra capa fibrosa, dejó que el centro entre en contacto con la sangre y se terminó formando el trombo. Y como pueden observar aquí, el trombo terminó obstruyendo toda la luz de la arteria y finalmente esto desencadenó un infarto agudo del miocardio. ¿Ya? Uy. Bueno, esta es la diapositiva completa para que la tengan en cuenta. Muy bien.
Ahora, esto es lo que yo les quería mencionar y a lo que quería llegar. ¿Cuáles son las complicaciones? Principales complicaciones de la aterosclerosis. Uno, y sí, todo esto se engloba en uno. Rotura o ruptura, ulceración o erosión. Aquí, por ejemplo, hubo una ulceración, empezó a sangrar. Aquí, por ejemplo, hubo una rotura, ¿no? Entonces, estos dos son complicaciones que se ven en la aterosclerosis. Y pues después tenemos a la erosión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace, pues, la ruptura o la rotura, la ulceración o la erosión? Hace que, como ya les comenté, que el centro de nuestra placa teromatosa entre en contacto con diversos componentes sanguíneos. Esto hace que se forme, o bueno, que también esté en contacto o se exponga a sustancias trombógenas. Entonces, una vez están en contacto, ¿no? El centro con la sangre, eh, se activa todo esto y forman un trombo. Y este trombo puede obstruir la luz de la arteria. Puede ser una obstrucción parcial, en donde todavía puede estar pasando un poquitito de sangre y no se considera infarto, o puede ser total, como el caso que vimos ahorita, hace un ratito, de esa placa que tenía un trombo ahí todo incrustado y que no pasaba nada y que el paciente tuvo un infarto. Ya, esa es una obstrucción total. Y eso puede pasar como complicación de aterosclerosis, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos también a la hemorragia dentro de la placa. ¿Por qué? Porque puede haber una ruptura de la capa fibrosa, ¿ya? Entonces, después de esta ruptura o ruptura de la capa fibrosa, se puede formar un hematoma dentro de la placa y este hematoma puede ocasionar la ruptura de la placa, además. ¿Ya? Entonces, la ruptura de la cubierta fibrosa, pues, puede formar una hemorragia, porque acuérdense también que por ahí hay vasitos, entonces eso es lo que puede causar la hemorragia, ¿ya? Y esto, a su vez, pues, puede ocasionar la ruptura de la placa, porque hay presión del hematoma y que hace que, pues, la capa fibrosa se rompa. La tercera complicación, que es una complicación importante y que da miedo, es la ateroembolia, que es básicamente cuando el trombo se vuelve un émbolo, ¿no? O sea, cuando el trombo ya no obstruye solamente esa parte de la arteria, sino que pues tal vez por el flujo sanguíneo se desprende y ese trombo viaja por todo el organismo en forma de émbolo, porque eso se le llama émbolo, hasta que llega a una arteria pequeña como lo puede ser la coronaria también, ¿no? Llega una arteria pequeña o también pueden ser las cerebrales, y puede ocasionar pues una obstrucción parcial o total que puede desencadenar un infarto al corazón o puede desencadenar un ACV isquémico. Y finalmente tenemos a la formación de neurismas. ¿Por qué? Porque hay el ateroma en la pared de la arteria puede ejercer una presión y esta presión asociada también a una atrofia de la capa muscular en esa zona pues del ateroma y una pérdida de tejido elástico pues hace que se forme un saquito en esa parte de la arteria y este saquito es conocido como aneurisma, ¿sí? Ah, ya. Muy bien, esto ya es lo último creo de aterosclerosis, ¿ya? Entonces, vamos a ver. No es muy grande creo. Muy bien. Lo que yo quiero que entiendan también es que hay una fase preclínica y una fase clínica de la aterosclerosis, ¿ya? La fase preclínica generalmente es en edades tempranas, que es básicamente la formación de una placa, ¿no? Toda esa es la fase preclínica, la formación de placas ateroscleróticas sin nosotros presentar algún signo o síntoma de que pues se están formando placas ateromatosas en nuestro organismo. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Nosotros que todavía somos jóvenes, y que posiblemente pues tengamos placas ateromatosas en nuestras arterias, pero no estamos mostrando ningún signo o síntoma pues de que tengamos alguna enfermedad con respecto a los vasos, ¿no? Entonces, esa es la fase preclínica. Y ya la fase clínica generalmente es cuando ya se da primero en edades intermedias o avanzadas y es cuando ya vemos las complicaciones de una placa aterosclerótica, ¿no? Bueno, es importante, como ya les mencioné, que sepan las principales consecuencias de la aterosclerosis. En primer lugar, siempre va a estar el infarto agudo de miocardio. Después tenemos al infarto cerebral, también conocido como ACV isquémico, SB isquémico, ictus, DCB también le están diciendo últimamente, etcétera, ¿no?
aneurismas aórticos también y enfermedades vasculares periféricas, ¿ya? Entonces, como les estaba comentando, en la fase preclínica vamos a ver cómo pasa una arteria normal a pasar una arteria con una estría grasa, a pasar una arteria con una placa ateromatosa ya, y finalmente pues terminar con una placa avanzada o una placa vulnerable, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? La arteria normal o con estría grasa ya en general pues ya ha tenido que pasar por esa lesión endotelial crónica, por esa disfunción endotelial, etcétera, ¿no? Eh, muy bien, entonces eventualmente pues puede haber degeneración celular, la placa poco a poco va creciendo, ¿no? Y puede haber también calcificación de la capa íntima. Una vez que la placa ya está avanzada, que es ya considerada también, o puede ser considerada como una placa vulnerable, puede estar sujeta a las complicaciones que acabamos de ver, ¿no? La presencia de un aneurisma o la presencia de una ruptura, la oclusión por un trombo, una estenosis crítica que hace que la placa sea tan, pero tan grande que solo deje un pequeño espacio para que corra la sangre, ¿sí? Entonces, aquí puede haber una trombosis mural, una embolización, un debilitamiento de la pared, por la presencia pues de la ruptura, por ejemplo, de la placa aterosclerótica, ¿no? Todo esto, más bien dicho, o sea, la trombosis mural, la embolización o el debilitamiento de la pared predispone a pues que haya estas dos complicaciones, ¿no? Un aneurisma y una ruptura. La ruptura de la placa, la erosión de la placa, una hemorragia en la placa, trombosis o embolización, esto predispone a que haya una oclusión, ¿no? Por un trombo. Y el crecimiento de la placa progresivo hace pues que poco a poco se forme la estenosis crítica. Muy bien, ahora esto sí voy a ampliarlo acá. ¿Cuáles son las diferencias entre una placa vulnerable y una placa no vulnerable o estable? También se les llama placa estable y placa inestable. ¿Cuáles son sus esenciales diferencias? Primero, en la placa vulnerable tenemos una cubierta fibrosa delgadita, ¿no? Acá tenemos la cubierta fibrosa, una cubierta fibrosa delgadita con un gran núcleo lipídico, y esta se ve en mayor medida asociada a inflamación, ¿no? Hay mayor inflamación que en una placa estable. Y acá tenemos a la placa estable, en donde es todo lo contrario a la placa vulnerable, ¿no? Una cubierta engrosada grande, gruesa, llena de colágeno, densa, un núcleo lipídico pequeñito y, bueno, la presencia de inflamación mínima, ¿no? Entonces, ¿por qué se le dice placa vulnerable y placa estable? Vulnerable porque aquí, como la capa fibrosa que protege el centro necrótico es más delgadita, es más propensa a que se rompa. Y cuando se rompe, pues ocurre la oclusión de la luz, lo cual puede generar un infarto. Por ejemplo, no solo un infarto, acá está todo, ¿ya? Acá están todas las consecuencias de la aterosclerosis. Y bueno, en el caso de la placa estable, como la cubierta es más gruesa, es mucho más difícil que se rompa. Y como es mucho más difícil que se rompa, y además de eso, el núcleo lipídico es pequeño, es bastante más difícil a que haya contacto de este núcleo con la sangre y que finalmente se termine desarrollando pues un trombo, ¿no? Esas son las diferencias entre una placa vulnerable y una placa estable. Muy bien, chicos, entonces hemos terminado con aterosclerosis. Así que vamos a practicar con 4 preguntas, que es lo que yo les he dicho. Así que voy a leer la pregunta. Si alguien quiere responder voluntariamente, chévere. Y si no quiere responder voluntariamente, yo voy a llamar a alguien al azar. ¿Ok? Entonces voy a leer. Dice, mujer de 45 años con 1 año de dolor torácico en reposo al examen físico, frecuencia cardíaca de 80 por minuto y es irregular según microscopía de coronaria descendente anterior izquierda, presenta una reducción luminal y calcificación. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio es más probable que esté implicado en esta patogenia? Muy bien. ¿Alguno de ustedes, chicos, desea participar? A ver, participan a la 1, a las 2, a las 3. Ya, chicos, entonces voy a llamar a alguno de ustedes. A ver, acá, A ver, Elkin, dime.
¿Cuál crees que es la respuesta? Creo que es la D. Colesterol y HDL bajo. ¿Ver? Sí, efectivamente. ¿Quisieras explicar por qué sería la D? Porque se trata del colesterol HDL, no LDL, pues, ¿no? Y bueno, era un factor de riesgo adicional, creo, Ajá, de la efectivamente. aterosclerosis. Sí, muy bien, Elkin, excelente. Efectivamente, como les dijo su compañero, estamos hablando de un HDL bajo. Como les había comentado antes, el HDL es el colesterol bueno, es el colesterol que se encarga de transportar el colesterol que se encuentra ahí en la placa o en la arteria hacia el hígado. O sea que disminuye la cantidad de colesterol pues en la arteria. Entonces, si esta HDL, si esta lipoproteína de alta densidad la tenemos demasiado baja, entonces no va a haber suficiente de esta lipoproteína para que vaya y regrese el colesterol al hígado, ¿no? Entonces es por eso que un colesterol HDL bajo es posiblemente el hallazgo de laboratorio que esté más implicado en la patogenia. ¿Por qué? Porque el BDRL positivo no estamos, creo que aquí se quisieron referir a algo con respecto a la inflamación. El BDRL es una prueba para una enfermedad infecciosa llamada lupus, perdón, lues, sífilis, ¿ya? Entonces acá no tiene nada que ver. Lipoproteína A baja, no, porque hemos mencionado pues que era un aumento de la lipoproteína A, ¿no? Aumento del número de plaquetas, puede ser, pero en realidad debería ser disminución del número de plaquetas. Homocisteína plasmática baja no puede ser porque la homocisteína debería estar alta, ¿no? Porque estábamos hablando de hiperhomocisteinemia. Entonces, la respuesta correcta aquí, y además con todo lo que hemos estado pensando y con todo lo que ha mencionado su compañero, efectivamente viene a ser esta la respuesta correcta, ¿no? Colesterol HDL bajo. A ver, vamos a ver la siguiente pregunta. Listo. Ya esto está facilita, miren. No es una complicación que puede tener una placa aterosclerótica. Es literalmente lo que acabamos de ver. A ver, otra vez ya. Voy a contar a las 3 o ya hay alguien que quiera responder. Y a ver, voy a contar a las 3, hasta las 3. ¿Ya? Si no, voy a llamar a alguien al azar. A la 1, a las 2, a las 3. Ya, entonces no hay nadie que quiera responder. Yo voy a llamar al azar a Fernando, Fernando Andrés Herrera. ¿Me puede responder, por favor? ¿Está ahí? Olis. Bien. Hola, Fernando, ¿cómo estás? A ver, voy a volver a leer la pregunta. ¿Ya, Fernando? Dice, no es una complicación que puede tener una placa aterosclerótica. Para ti, ¿cuál sería la respuesta correcta? Fernando, ¿estás ahí? El infarto recurrente. Efectivamente, muy bien, Fernando. Así es, como estábamos viendo anteriormente, estábamos viendo las complicaciones que puede sufrir una placa aterosclerótica, ¿no? Que tenemos en el primero, o la primera complicación que yo les mencioné fue la ruptura o rotura, ulceración y erosión, que está aquí. La segunda que yo les mencioné fue hemorragia, hemorragia dentro de la placa. La tercera que yo les mencioné fue la ateroembolia. Y la cuarta que yo les mencioné fue la formación de aneurismas, ¿no? Entonces, estas 4 son principalmente las complicaciones que puede sufrir una placa aterosclerótica. Un infarto recurrente del miocardio no es una complicación de la placa aterosclerótica, pero es algo a lo que se puede llegar por tener placas ateroscleróticas, pero no es algo que puede sufrir la misma placa, ¿ok? Entonces, bueno, es importante que tengan ese concepto. Así que muy bien, chicos, hasta ahora los que han respondido lo han hecho muy bien, ¿ya? A ver, voy a leer esta siguiente pregunta. Faltan 2 más, esta y una más, ¿ya? Y seguimos con infarto agudo del miocardio. Entonces, vamos. Dice, paciente de sexo masculino, 55 años, con antecedente de angina de pecho por ejercicio en los últimos 2 años. Al examen físico, presión arterial
de 135/75 y una frecuencia cardíaca de 80 por minuto. La coronariografía muestra estenosis del 75% de la rama descendente anterior de la coronaria izquierda. Como factores de riesgo es fumador, hipertenso y tiene hipercolesterolemia. ¿Cuál de los siguientes enunciados se deriva más precozmente de los efectos de dichos factores? O sea, se está refiriendo a que es fumador, hipertenso y tiene hipercolesterolemia. Acá están las alternativas. Primero, disfunción endotelial, disfunción por lesión endotelial. Segunda, inhibición de la oxidación del LDL. Tercera, alteración de la regulación de, no entiendo, no vasomotor. De modificación de los receptores hepáticos de lipoproteínas y conversión de las células de músculo liso. Bueno, chicos, hemos terminado de leer la pregunta, así que voy a contar hasta 3, a ver si alguien quiere responder la pregunta. Si no, ya saben, voy a llamar a alguien al azar. ¿Ya? 1, 2 y 3. Muy bien, entonces, si nadie quiere responder, voy a llamar a otra persona al azar. A ver, aquí ha comentado nuestra amiga Andrea. Y David, Luis David. A ver, chicos, ¿alguno de ustedes dos, Andrea o Luis, que quiera explicarnos por qué está diciendo esa respuesta? Si no, yo llamo a uno de los dos, al azar. Ya, entonces voy a decir que... Ya, Luis Tapia, ¿estás ahí? ¿Me puedes responder, por favor? ¿Puedes prender tu micro o hay algún problema con prender el micro? Ah, ya, ok. Ya está bien. A ver, mencionas que el tabaco y la hipertensión arterial son causantes de daño endotelial. Así es, básicamente esa es la respuesta, ¿no? Acá nos están diciendo que este paciente ya tiene una estenosis, ¿no? La coronariografía, es decir, nos están enseñando cómo están las arterias de este paciente, cómo está la arteria, la rama descendente anterior de la coronaria izquierda. Dice que tiene una estenosis del 75%. Eso quiere decir que tiene una placa ateromatosa que está ocupando el 75% de la luz de la arteria de este paciente. Asociado a eso, este paciente es fumador, es hipertenso y también tiene hipercolesterolemia. Entonces, ser fumador, ser hipertenso y tener hipercolesterolemia corresponden a factores de riesgo, ¿no? Y estos factores de riesgo hacen hacen o provocan lesión endotelial crónica, ¿no? Y esta lesión endotelial crónica eventualmente ocurre después, termina en una disfunción endotelial, ¿no? Entonces, así es como decían o mencionaban los compañeros, la respuesta es disfunción por lesión endotelial, ¿sí? Más o menos de este nivel van a ser las preguntas, chicos. Por si acaso voy avisándoles. Y ya, esta es la última y después vemos infarto al toque, ¿ya? Esta pregunta dice, se recibe una lámina para examinar las características de una placa. En esta se observa una cubierta fibrosa delgada con un núcleo lipídico grande y la presencia de gran inflamación. Estamos ante un caso de placa aterosclerótica rota, placa ateromatosa estable, placa aterosclerótica ulcerada o placa ateromatosa vulnerable. ¿Alguno de ustedes, chicos, quiere responder? Voy a llamar hasta las 3, o si no, llamo a alguien más. A la 1, a las 2, a las 3. Muy bien, chicos. Dedocracia será. A ver, nuestra amiga Carmen. Y a ver, Luis ya participó. Carmen. Carmen Avilés, ¿estás ahí? Sí, Hola, Carmen, ¿cómo estás? Dime, ¿cuál es la respuesta que tú crees y por qué?
Yo creo que es la D, porque porque la placa atenomatosa, la vulnerable, es o sea, se caracteriza en sí por tener la ca- eh, una cubierta fibrosa delgada, creo. No Sí. sé. Sí, estás muy bien, Carmen, estás excelente, muy bien. Efectivamente, el razonamiento es el siguiente. Vulnerable quiere decir que está propensa a romperse. ¿Y cómo puede estar una placa propensa a romperse? Cuando la cubierta fibrosa es delgada, ¿no? Ahí tenemos básicamente nuestro razonamiento. Así que, Carmen, estás perfecta. Entonces, la placa teramatosa vulnerable se caracteriza, como ya habíamos visto, ¿no? Por la presencia de una capa fibrosa delgada con un núcleo lipídico grande y también mayor inflamación, ¿no? Entonces, básicamente aquí nuestra respuesta es placa teramatosa vulnerable. Muy bien, chicos, lo han hecho excelente. Muy bien. Ahora vamos a ver infarto al miocardio. Qué facilísimo, vamos a verlo al toque, ¿ya? Entonces, primero, siempre hay que saber cómo se definen las cosas y cómo se define un infarto agudo al miocardio. Primero, se define como la muerte del miocardio o del músculo cardíaco debido a una isquemia grave prolongada. Aquí las palabras claves van a ser isquemia grave prolongada, ¿ya? Isquemia, obviamente, porque posiblemente pues, la causa es obstructiva, lo cual deja sin riego sanguíneo a esa parte del corazón, y prolongada es que este riego sanguíneo pues se dure mucho, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque mientras más dure la isquemia, más muerte de miocardio va a haber. No sé si han escuchado de tiempo es miocardio. También tiempo es cerebro, ¿ah? Lo mismo se utiliza tanto como para el infarto al miocardio como para el ictus o el ACV isquémico. Ya, tiempo es cerebro y tiempo es miocardio. Siempre acuérdense de esos dichos. Ya. En este caso va a ser tiempo es miocardio. Ahora, epidemiología. ¿Qué es importante saber del infarto al miocardio? La edad. ¿Por qué? Porque en realidad el infarto se puede producir a cualquier edad, pero es mucho más frecuente cuando uno ya es más adulto. O sea, el riesgo de tener un infarto al miocardio aumenta con la edad. Es directamente proporcional a la edad. Entonces, el riesgo es de 10%, o sea, el riesgo de una persona es de 10% si tiene más de 40 años y de 40% si tiene más de 65 años, ¿ya? Entonces, como les estaba diciendo, la frecuencia aumenta con la edad. Con respecto a la raza, no hay diferencias, es decir, ser de raza blanca, ser de raza hispana, ser de raza asiática, no te hace algún diferencial con respecto al infarto agudo del miocardio. El sexo, como ya les estaba mencionando también, con respecto a la aterosclerosis, ¿se acuerdan que uno de los factores no modificables era el sexo, el ser varón? Pues aquí también, factor protector es ser mujer y factor de riesgo es ser varón. ¿Ya? A la mediana edad, más o menos, hasta antes de la menopausia, los hombres tienen un mayor riesgo de sufrir un infarto agudo del miocardio. Y es muy difícil que hasta antes de la menopausia, hasta antes de los 45 años más o menos, pues una mujer tenga un infarto. ¿Por qué? Porque las mujeres producimos o se produce, bueno, sí producimos lo que viene a ser estrógenos. Obviamente los varones también producen estrógenos, pero en mucha menor medida, así como las mujeres también producen progesterona, pero en mucha menor medida. Entonces, las mujeres al producir estrógenos, porque estamos en edad fértil, porque todavía menstruamos, porque todavía ovulamos, los estrógenos van a ser o bueno, básicamente van a ser un factor protector para nosotras hasta la menopausia. Una vez llega la menopausia, el riesgo de padecer un infarto entre hombres y mujeres se iguala. Y hasta cierto punto, más o menos hasta los 80 años más o menos, muy posible que las mujeres estén un poquito más por arriba de los hombres con respecto al infarto agudo del miocardio. Esto sí se lo tienen que llevar porque ya lo mencioné también en la primera parte de la clase. El principal factor de riesgo para infarto al miocardio es aterosclerosis. ¿Ya? ¿Sí? Perfecto. Ahora, la patogenia es muy sencilla y la voy a explicar de una forma bastante fácil porque lo resumí en un cuadrito así chiquitito. Tenemos nuestra placa teromatosa, ¿ya? Esta placa teromatosa sufre un cambio agudo.
O sea, una de las complicaciones que hemos visto, ¿no? Aneurisma, hemorragia, rotura, erosión, ateroembolia. Cualquiera. Sufre un cambio agudo. ¿Qué pasa con este cambio agudo? Después de este cambio agudo va a haber una adherencia y agregación de plaquetas. Esto, asociado a un vasoespasmo, va a activar, claro, la adherencia y la agregación de plaquetas va a producir un vasoespasmo. Y esto se asocia también a que el factor tisular va a activar la vía de la coagulación. Y todo esto deriva en la oclusión de la luz vascular por la formación de un trombo. ¿Ya? Generalmente el cambio agudo que va a sufrir nuestra placa ateromatosa va a ser la ruptura o la rotura. ¿Ya? Entonces se rompe nuestra plaquita y el centro de nuestra placa entra en contacto con la sangre. ¿Y qué hay en la sangre? Plaquetas. Entonces las plaquetas se empiezan a adherir y a agregar. Esto se asocia pues a un vasoespasmo, es decir, que nuestro vaso se hace así. Se hace más, o sea, se contrae en nuestro vaso. Y además se activa la vía de la coagulación. Y así se forma el trombo. Y este trombo ocluye la luz vascular. Así de facilita es la patogenia del infarto, ¿no? Cuando hay oclusión, ojo, oclusión total, ¿no? Oclusión total de la luz vascular, ahí es donde sucede el infarto. Ahora vamos a ver la respuesta al miocardio. ¿Ya? Ante una obstrucción arterial coronaria, pues obviamente se va a reducir el flujo sanguíneo en una parte de nuestro corazón, ¿no? Esta reducción del flujo sanguíneo va a provocar primero isquemia, y esta isquemia lo que va a hacer es dejar sin oxígeno a las células de esa parte del corazón que estaba irrigando pues esa arteria, ¿no? Entonces, como no tienen oxígeno, no pueden trabajar bien estas células miocárdicas, entonces empiezan a funcionar mal. Ahí inicia la disfunción del miocardio. Y como siguen sin recibir oxígeno, ellos necesitan el oxígeno para vivir. No solo el oxígeno, sino el resto de nutrientes que puede traer la sangre. ¿Ya? Entonces, como no tienen oxígeno, que es lo vital para ellos, para producir ATP y seguir viviendo, se mueren, ¿no? Entonces, esa es más o menos la cascada, ¿no? Isquemia, disfunción del miocardio y muerte de los miocitos. Ya la muerte de los miocitos ocurre cuando ya hay una obstrucción de la arteria prolongada. Es por eso que les dije que la palabra prolongada era una palabra clave, una palabra muy importante. Muy bien, estos dos grafiquitos son bien fáciles de entender. Primero tenemos una acá. ¿Ya? Acá vemos los minutos que han pasado desde el infarto, desde la obstrucción. Y aquí ATP y lactato. Entonces, a los 5 minutos de no recibir oxígeno, no hay forma de que la célula forme ATP. Entonces, cambia. O sea, ustedes saben que nuestras células funcionan con oxígeno, es decir, tienen un metabolismo aerobio, ¿verdad? Al haber isquemia, ya no hay oxígeno. Entonces, ese metabolismo aerobio, por obligación, las células tienen que adaptarse o intentan adaptarse a la no presencia de oxígeno. Entonces, ¿qué hacen? Cambian o intentan cambiar su metabolismo de metabolismo aerobio a metabolismo anaerobio. Entonces, a ver, acá lo tengo mejor explicado. Espérenme. Acá. Ya. Los cambios iniciales principalmente son estos. El cambio del metabolismo aerobio a metabolismo anaerobio. Como resultado del metabolismo aerobio tenemos al ATP. Como ya no hay oxígeno, ya no hay forma de que se produzca ATP. Entonces el ATP va disminuyendo progresivamente como van pasando los minutos después del infarto. Y en su reemplazo empieza a haber lactato. Ya el lactato es el resultante del metabolismo anaerobio. Es por eso que el lactato va subiendo poco a poco. A los 30 minutos ya la lesión se vuelve irreversible. Es decir, todo lo que se ha visto afectado hasta ahí va a quedar ahí. Es irreversible hasta los 30 minutos, ¿sí? Entonces acá lo estoy señalando. A los 30 minutos, lesión irreversible. Y aquí entra lo que yo les dije de tiempo es miocardio, tiempo es corazón, ¿ya?
Acá tenemos a los 30 minutos, ¿no? La fase reversible es hasta los 30 minutos. Después de los 30 minutos ya es una fase irreversible en donde ya se ha instaurado el infarto al miocardio. Conforme van pasando, acá, esperen. Conforme van pasando las horas, mayor cantidad de miocitos se mueren y hay un mayor miocardio muerto acumulado. Entonces, si nosotros instauramos una terapia de reperfusión, el miocardio que se va a perder o que se estima a perder, ya no se va a perder. Entonces vamos acá, imagínense que acá aquí se hace la reperfusión a las 2 horas. Entonces vamos acá y acá, ups, reperfusión y pum, se queda acá en una línea. ¿Por qué? Porque la reperfusión consiste en restaurar el flujo sanguíneo a parte del miocardio que todavía se puede salvar. Eventualmente, pues pueden haber algunos daños por reperfusión que les sugiero que tal vez puedan investigar un poquito. Hay algunos daños por reperfusión que pueden haber en el corazón. A ver, acá estoy señalando también, pues que después de los 30 minutos, es decir, una vez que ya el infarto ha entrado a una fase irreversible, hay una disminución progresiva de la viabilidad del tejido miocárdico, ¿no? Bueno, ya, eso básicamente. Hay diversas formas de restaurar el flujo sanguíneo, que básicamente viene a ser la terapia de reperfusión. Puede ser por trombolisis, puede ser por un stent que se coloca en esa parte de la arteria, puede ser por PCI. En general, si el infarto, si está dentro de los 120 minutos, o sea, si ya han pasado solo 2 horas, podemos utilizar algo que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero hay una mejor o hay una mayor probabilidad de que se salve más tejido miocárdico, ¿sí? Y bueno, como les dije, chicos, si pueden investigar algunas de las complicaciones que trae la reperfusión, sería pues súper genial. Generalmente no viene eso, les voy soplando. Pero si quieren ustedes conocer un poco más, informarse un poco más de algo que pues posiblemente vayan a ver más adelante en el curso de emergencias, porque en emergencias van a ver infarto al miocardio, pues les sugiero que vean, ¿no? El daño por reperfusión se llama, daño por reperfusión. Ya. Ahora, estos son los episodios clave que he visto que sí ha venido en el examen, así que atentos a esto. Acá, ¿ya? La reducción del ATP inicia a segundos de haberse instaurado el infarto, ¿ya? El corazón ya empieza a perder su contractilidad a los 2 minutos o en menos de 2 minutos. El ATP ya está reducido al 50% a los 10 minutos y al 10% a los 40 minutos. Este vino de 10% a los 40 minutos. Así que capaz les viene uno de estos. Ahora, la lesión irreversible, eso también preguntaron, ¿no? La lesión celular irreversible se da entre los 20 y los 40 minutos, o sea, a los 30 minutos, que es lo que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Pero un promedio es 30, acá está más específico, entre 20 y 40. Y ya hay lesión microvascular, o sea, lesión de la microvasculatura del corazón, cuando ya ha pasado más de 1 hora del infarto. Entonces, estos episodios clave les sugiero que sí los repasen. Ahora vamos a ver la evolución de la necrosis isquémica. Acá tenemos un gráfico bien bonito de nuestro corazón y qué es lo que pasa cuando hay un infarto, ¿no? Se supone que, imaginemos que aquí había una placa aterosclerótica y esta placa aterosclerótica se rompió y se formó un trombo. Entonces, el trombo se ha formado a este nivel. Entonces, todo lo que está dentro de este circulito, toda esa va a ser el área dañada por el infarto, que aquí lo podemos ver. Entonces, toda esta parte va a ser la dañada por el infarto. Si este evento hubiese sucedido por acá, entonces toda el área dañada por el infarto sería solo esta. Pero sucedió acá, entonces toda esa es la parte afectada en este infarto, ¿no? En este caso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el área que es más, o que inicialmente se afecta? ¿Ya? El subendocardio. ¿Por qué? Porque el subendocardio, acá, el subendocardio o un tercio de la pared,
es el tercio en general, que está más lejos de la arteria, ¿no? Como podemos observar acá, esta es la arteria que irriga, entonces la parte más distal es la que inicialmente se va quedando sin sangre. A las 2 horas, por ejemplo, ya se va quedando acá sin sangre, esta es la parte del subendocardio. Y después, el área de necrosis ya se extiende pues a toda la pared, ¿no? A las 24 horas en general. Bueno, no específicamente a las 24 horas, pero bueno, acá lo estamos tomando como un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que yo quiero que sepan de acá es que la primera área del corazón, de la pared del corazón que se afecta en un infarto, es el subendocardio, ¿ya? El subendocardio, porque está más distal a la arteria. Entonces, la zona isquémica depende de la localización de la obstrucción y del tiempo de la obstrucción. Y también, acá, la primera zona en afectarse es la subendocárdica, ¿sí? Y bueno, esto sí, no sé si les va a venir. De hecho, igual es muy importante, ¿ya? Entonces, tenemos dos tipos de patrones de infarto, los transmurales y los no transmurales. ¿Cuál de los dos es más común? Los infartos transmurales, ¿ya? Los infartos transmurales son los más comunes. Los infartos transmurales se dan porque hay una oclusión permanente de la arteria, no hay reperfusión, no hay tratamiento, la placa sufrió su complicación, ¿no? Y terminó obstruyéndose pues toda la luz vascular a esa zona y terminó afectando toda la pared. Esa es la clave del transmural. Transmural, a través de mural, muro o pared, ¿no? Entonces es un infarto que se ha extendido en todo el grosor de la pared, ¿sí? Y obviamente dependiendo de la arteria afectada va a ser la zona de la pared afectada, ¿no? En este caso, por ejemplo, se ha visto afectada la rama descendente de la arteria anterior izquierda, por lo tanto, acá está el daño. Aquí la rama circunfleja izquierda, por lo que en esta zona está el daño. Y aquí, pues, ha habido una oclusión de la coronaria derecha, entonces acá está el daño, ¿sí? Cuando hay una terapia de reperfusión, es decir, cuando se intenta tratar de restituir el flujo sanguíneo al corazón, este infarto transmural puede convertirse en un infarto no transmural. Ahora, ¿en qué consiste el infarto no transmural? Consiste básicamente en la afectación ya no de todo el grosor de la pared vascular, sino de un tercio de la pared vascular, que generalmente, como ya les mencioné, es la zona subendocárdica, ¿ya? Entonces, dentro de los patrones de infarto no transmurales, tenemos al subendocárdico, regional, tenemos al subendocárdico circunferencial y también tenemos, pues, a microinfartos, ¿no? Infartos multifocales, así se les llama, infartos multifocales. Entonces, aquí en el subendocárdico, básicamente hubo una ruptura de una placa seguida de un trombo, y este trombo, pues tuvo su terapia de reperfusión, ya sea pues en un hospital en donde te trataron o en donde el mismo cuerpo pues lisó el trombo, ¿no? Es por eso que se dio pues el transmural. Básicamente es una obstrucción que después dejó de estar obstruida. Ese es básicamente el subendocárdico. Después tenemos el circunferencial. Ya, el circunferencial se da principalmente, o su etiología principal es la hipotensión global. Esta hipotensión puede ser ocasionada, por ejemplo, por un shock hipovolémico, ¿no? Que hace que haya una disminución de la presión arterial, o también puede estar causado por un shock séptico, ¿no? En general, pues diversas condiciones que puedan hacer que una persona pueda tener una hipotensión global. Y después tenemos pues al multifocal, ¿no? Al microinfarto multifocal, en donde hay pues una afectación de vasos pequeños debido a un vasoespasmo, es decir, que la arteria se ha hecho así,
y de repente pues dejó de irrigar esa zona y por eso es que una zona chiquitita se ha quedado infartada, ¿no? Esto se debe, por ejemplo, a catecolaminas endógenas o a drogas. Catecolaminas endógenas como la adrenalina o drogas como la cocaína son los causantes del microinfarto multifocal. Muy bien, así se ve un infarto transmural. Igualmente aquí les estoy dejando las características de cada uno, ¿ya? Este es un infarto transmural, ¿ya? El infarto transmural podemos observar por aquí que hay una necrosis de todo el grosor de la pared, ¿no? Y se da principalmente por una ausencia de intervención terapéutica. Y aquí tenemos a uno circunferencial, de ejemplo, ¿no? Miren cómo se encuentra así alrededor de todo el endocardio, de subendocardio, perdón, de pues toda la pared del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, características, ¿no? Del no transmural, el tercio interno es el que sufre la necrosis y se da principalmente porque sí ha habido intervención terapéutica oportuna o si no, el mismo cuerpo ha alisado el trombo y es por eso que se detuvo el infarto. Y ya estamos terminando, chicos. Esto es lo último. Tenemos infarto al miocardio con su morfología. Este cuadrito, así como lo ven de facilito, pues viene en el examen. Posiblemente. Les estoy soltando las fijas, chicos. Les estoy diciendo específicamente qué es lo que tienen que estudiar. Ya de este cuadrito, generalmente toman al menos una pregunta. ¿Ya? Entonces, tómense un ratito para poder ver este cuadrito. ¿Ya? Voy a explicarles igualmente. En realidad, esto lo pueden leer. Pero yo, les voy a explicar un poco, ¿no? Voy a darles de una vez a todas las de acá. Porque acá hay ejemplos. Aquí estamos viendo ejemplos, ¿ya? Entonces, tienen que tener en cuenta tanto las características macroscópicas como microscópicas, porque eso es lo que les van a decir en el enunciado de la pregunta, ¿ya? Entonces, hasta los 30 minutos no se ve nada. ¿Por qué? Porque hasta los 30 minutos es reversible, ¿no? Después de los 30 minutos ya la lesión es irreversible. Entonces, hasta las 4 horas macroscópicamente no se ve nada, pero al microscopio óptico sí, en general no se ve nada, pero hay una ondulación de las fibras, ¿no? Hay una leve ondulación de las fibras cardíacas. Es aquí en donde ya empiezan a haber características macroscópicas, de las 4 a las 12 horas, ¿ya? Porque macroscópicamente vamos a poder ver un moteado oscuro. Y en el microscopio vamos a ver, ojo, el tipo de necrosis que se ve en los infartos es la necrosis coagulativa o necrosis por coagulación, ¿ya? Entonces, a partir de las 4 horas ya se ve necrosis por coagulación temprana, edema y hemorragia, ¿ya? Entre las 4 y 12 horas. Entre las 12 y 24 horas ya se instauró el moteado oscuro definitivamente como característica macroscópica. Y como característica microscópica seguimos viendo la necrosis por coagulación, picnosis de núcleos, que quiere decir que los núcleos se están deshaciendo, hipereosinofilia de los miocitos, es decir, que los miocitos se ven más rosaditos. La necrosis con bandas de contracción marginales también empiezan a observarse. Y aquí inicia el infiltrado neutrofílico temprano. Esta fue una pregunta que me vino a mí, creo, hace un montón de tiempo. ¿En qué momento, a qué horas inicia el infiltrado neutrofílico temprano? La respuesta, pues, era 12 horas, ¿no? Porque ahí no estaba 24, estaba 12. Entonces, la respuesta era 12 horas. A los 3 días, ¿no? Entre el primer día y los 3 días, como característica macroscópica, ya se puede ver un moteado, ¿no? Ya no un moteado oscuro, sino un moteado que tiene un centro así de un color amarillento, amarillo tostado. Y al microscopio óptico lo que se ve es necrosis por coagulación igualmente, ¿no? Siempre la necrosis por coagulación, ya los núcleos no se están deshaciendo, sino que ya no hay núcleos y estriaciones. Es aquí en donde vemos a los miocitos fantasmas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no tienen núcleos, ¿ya? No tienen núcleos, o sea, es como si fuesen fantasmitas. No tienen alma, no sé, algo así, no tienen cuerpo, algo así lo relacioné, pero así se les llama, ¿ya? Ya bueno, pérdida de núcleos, pérdida de estriaciones también y un infiltrado intersticial de neutrófilos bastante abundante. Entre los 3 y los 7 días, el borde del infarto se empieza a ver hiperémico, es decir, rojito, ¿ya? Hiperémico, rojito, con bastante presencia de celularidad, ¿no? También hay ablandamiento del área del color, ablandamiento del área y poco a poco, pues, este color amarillo tostado central también, pues, se vuelve blandito.
y microscópicamente ya comienza la desintegración de las miofibrillas que ya murieron. Y los fagocitos empiezan su chamba, ¿ya? Los fagocitos ya empiezan a comerse estas miofibrillas muertas, ¿ya? A los 7 días, uy, un ratito, ahí está. A los 7 días, entre los 7 y 10 días, aquí se alcanza el máximo color amarillo, ¿ya? El máximo color amarillo y ya empiezan a ver bordes rojos, rojos deprimidos. Y al microscopio, perdón, al microscopio óptico ya pues se ve fagocitosis, ¿no? Ya básicamente los fagocitos terminaron su chamba, ya a los 3-7 días iniciaron la chamba y a los 7-10 días la terminaron, ¿ya? Y ya los tejidos de granulación ya poco a poco se van empezando a ver en los bordes. ¿Qué es el tejido de granulación? El tejido de granulación es aquel tejido que está reemplazando un tejido muerto. Este tejido de granulación se caracteriza por tener colágeno, fibras, matriz extracelular, ¿ya? Todo ese es el tejido de granulación. Entre los 10 y 14 días, pues ya los bordes del infarto se encuentran deprimidos y de color rojo, pero ya no rojo tostado, sino rojo grisáceo. En el microscopio se va a ver tejido de granulación ya bien establecido, ¿no? La presencia de neovasos y depósito de colágeno. ¿Por qué? Pues porque ya está el tejido de granulación, ¿no? De 2 a 8 semanas tenemos ya una cicatriz. O sea, ya el infarto ahí quedó y se queda como una cicatriz de color gris, ¿ya? Que poco a poco va avanzando desde los bordes hasta el centro del infarto. O sea, la cicatriz inicia alrededor del infarto y poco a poco va avanzando hasta llegar al centro del infarto. Y en el microscopio óptico pues se veían los depósitos los depósitos de colágeno. Y cuando ya es más de 2 meses del infarto, ya hay una cicatrización completa y ya hay una cicatriz colágena. Y eso es lo que estamos viendo aquí en estos ejemplos. Déjenme ampliar para que puedan ver mejor. Acá. Esto se ve en estos ejemplos, ¿no? Al día de evolución tenemos nuestras fibras onduladas. Miren acá la diferencia entre un miocardio normal y un miocardio infartado, de un día de evolución, ¿no? Entonces tenemos aquí las fibras onduladas, la presencia de edema, que es esto blanco que tenemos aquí entre fibra y fibra, y el infiltrado neutrofílico temprano, que son estas cositas moraditas como puntitos que están en la parte blanca. Todos esos son neutrófilos que se están infiltrando, ¿ya? A los 3-4 días de evolución, aquí tenemos a las células fantasmales, que es lo que ya les estaba comentando, son aquellas células del miocardio, los miocitos que han perdido sus núcleos, ¿ya? Esas son las células fantasmales. Y también pues ya tenemos una mayor presencia de infiltrado neutrofílico, polimorfo nuclear principalmente. Después, a los 7-10 días vemos cómo acá está el área necrótica blanca con la presencia de fagocitos. Miren, esta partecita chiquitita es el miocardio normal y este es el miocardio que se infartó y ya tiene 7-10 días. El área necrótica es todo esto blanco. ¿Sí? Acá hay bastante presencia de fagocitos y polimorfonucleares. A los 10 y 14 días de evolución, podemos observar aquí las fibras colágenas. ¿De qué color les dije que se veía el colágeno? Azul. Entonces, ¿qué vemos aquí? Azul. Entonces, todas esas son las fibras colágenas. Y todo lo que se ve aquí de rojito, porque de rojita se ve la sangre. Entonces, ¿qué son? Vasos, ¿no? Acá hay neovasos, la formación de neovasos. ¿Y qué vemos aquí ya cuando hay más de 2 meses de evolución del infarto? Fibras colágenas, que es lo que les dije que se ve de color azul. Células musculares cardíacas residuales, que es básicamente las células que han sobrevivido a este infarto, ¿ya? Porque en este infarto, así como en las guerras, hay personas que van y sobreviven, pues aquí hay células que sufren el infarto, pero a pesar de eso sobreviven. Y esas son las células musculares cardíacas residuales, ¿ya? Básicamente todo eso es lo que se ve en el infarto, chicos. Entonces, llegó el momento de practicar. Así que son 4 preguntas igual facilitas. Dice, el infarto de miocardio presenta al microscopio edema, hemorragia y comienza la necrosis por coagulación. Todo eso se observa ¿en qué tiempo? Pregunta de examen de hace como 2 ciclos, 2 o 3 ciclos. ¿Alguno de ustedes quiere responder o llamo al azar, chicos? Voy a contar hasta 3. 1, 2 y 3. Voy a ver el chat. Muy bien, chicos, entonces voy a llamar al azar. He llamado a varios chicos, así que voy a llamar a una chica ahora.
Arlet, Arlet, ¿estás ahí? Arlet Anton. Arlet, ¿estás ahí? Muy bien, no ha contestado, así que voy a anotarlo, chicos, porque esto también lo tengo que informar. Igual queda grabado, chicos. Perdónenme, no me gusta hacer así realmente, pero es lo que me están exigiendo. Entonces voy a llamar a otra chica, porque no he llamado a nadie. Ninguna chica, casi todos chicos. Andrea Rivera, ¿estás ahí, Andrea? No puede ser, chicas. Ah, ya me respondió y estaba diciendo, ¿por qué las chicas no están prestando atención? Ya. Dime, Andrea, ¿cuál crees que es la respuesta correcta para ti? Mira, dice, el infarto de miocardio presenta al microscopio edema, hemorragia y comienza la necrosis por coagulación. Todo esto se observa ¿en qué tiempo? De 1 a 30 segundos, de 1 a 3 días, de 4 a 12 horas, de 30 a 60 segundos o de 12 a 24 horas. ¿Cuál es para ti la respuesta que consideras correcta? Acuérdense que está bien equivocarse, ¿ah? Es decir, yo, ¿cuántas veces me he equivocado? Me he equivocado muchas veces. Dime, para ti, ¿cuál es la respuesta correcta, Andrea? Y no pasa nada, no estar seguros es parte de, chicos. Además, recién estamos iniciando el ciclo. Ahora equivóquense. Después ya no se equivoquen. Estábamos viendo, voy a retroceder para ver. Ya, acá dice, presenta el miocardio en el microscopio, no macroscópicamente, sino microscópicamente. Edema, hemorragia y necrosis por coagulación. Y comienza necrosis por coagulación. Entonces, vamos acá. ¿No? Necrosis por coagulación temprana, edema y hemorragia, que se da a las 4 o 12 horas. Así que la respuesta es, muy bien, si era la C, muy bien. No sé si champeaste o si lo hiciste así a conciencia, pero muy bien igualmente. Ya, aquí estamos para practicar, acuérdense. ¿Ya? Aquí ya no hay más explicación, chicos, es solamente ceñirnos a lo que dice ese cuadro. Muy bien. Aquí hay otra preguntita, facilita. Dice, ¿cuál de las siguientes se considera una complicación a corto plazo del infarto agudo al miocardio? Trombosis mural, síndrome de Dressler, insuficiencia cardíaca izquierda crónica intratable, infarto de repetición o aneurisma ventricular. ¿Alguno de ustedes quiere responder, chicos? Si no, ya saben, vuelvo a llamar. Esta vez a un varoncito. A ver. A la 1, a las 2, a las 3. Bueno, voy a llamar a un chico entonces. Marcio, ¿estás ahí? Marcio Pimentel. Hola Marcio, ¿cómo estás? Entonces, dime, ¿cuál sería para ti la respuesta correcta en en esta pregunta? ¿Qué dice? ¿Cuál de las siguientes se considera una complicación a corto plazo del infarto agudo del miocardio? La A. Y efectivamente, chicos, es la A. ¿Por qué? Porque es lo que les estaba comentando con anterioridad, de que cuando hay un infarto tenemos dos patrones, ¿verdad? Tenemos el patrón transmural y tenemos el patrón, bueno, transmural y no transmural, básicamente. Y el transmural es el más común. ¿Por qué? Porque no hay terapia, o sea, simplemente es algo que se instaura y ya está, ¿no? Entonces, la complicación a corto plazo, es decir, inmediatamente, de un infarto es la trombosis mural, ¿no? Síndrome de Dressler, pues, o sea, sí tiene que ver, pero
no es una complicación a corto plazo. Insuficiencia cardíaca izquierda crónica intratable no es una complicación a corto plazo. Infarto de repetición, en realidad eso ya vendría a ser a largo plazo. Y un aneurisma ventricular también pues a largo plazo. Es más, vendría a ser hasta de reperfusión, creo, no me acuerdo bien. Pero sí, la respuesta correcta, muy bien, es trombosis mural. Uy, no me acuerdo si esta es la última. Ay, vi la respuesta. Ya. A ver, dice, ya bueno, ya vieron la respuesta igual, así que la vamos a dar igualmente, ¿ya? Se salvaron en esta pregunta porque yo me equivoqué. Ya, vamos a ver. Dice, en el reporte de una necropsia de un paciente que sufrió un infarto agudo del miocardio, se describe que el corazón presentaba moteado oscuro ocasional. Microscópicamente se informó hemorragia y necrosis por coagulación. El tiempo aproximado de isquemia de las células miocárdicas que cumple con esta descripción sería de, pues ya, acá estaba la respuesta, 10 horas. Como les dije, en este tipo de preguntas no hay mucho que razonar, es básicamente un poquito de memoria y un poquito de repetición, ¿no? Conforme vayan viendo más ese cuadrito que les enseñé, van a aprendérselo mejor. Otra cosa les iba a decir eso. Ya, algo así vienen las preguntas de ese cuadrito. O sea, si les va a venir alguna pregunta de ese cuadrito, algo así les va a venir. Así o como lo que hemos visto antes. Así que estén preparados para eso. Y ya la última pregunta y con esto terminamos, chicos. Dice, la reducción del uso de adenosina trifosfato, es decir, ATP, aproximadamente a 1 de 10 o 10% de lo habitual, se observa en las células miocárdicas que sufren isquemia por un tiempo aproximado de un último voluntario del día, chicos, o si no, elijo una última víctima. A la 1, a las 2 y a las 3. Dedocracia será, chicos. Ahora voy a llamar a una chica. Danae, Danae, ¿estás ahí? Danae, no me decepciones. Mi prima se llama Danae. Danae, ¿estás ahí? Bueno, chicos, voy a tener que anotarlo. No quiero hacerlo, pero tengo que. Buenas noches. Danae, ¿eres tú? Sí, disculpa, lo que pasa es que he tenido problemas para conectarme. Ya está bien, no pasa nada, no te preocupes. Ya estamos en la última pregunta, de hecho, ya estamos terminando. Gracias. Ya, a ver, ya que me has contestado, ¿qué opinas tú de esta pregunta? ¿Cuál crees tú que es la respuesta? Yo creo que sería la A. La A, 5 minutos. A ver, vamos a ver. Es 40 minutos, pero está bien. Está perfecto que intentemos. Les voy a decir por qué es 40 minutos. ¿Se acuerdan del cuadrito que les mostré? Hasta los 5 minutos en realidad, a ver, es mejor que ustedes vean el cuadro, creo, ¿no? En realidad, esto es lo que yo les dije que había venido en pregunta de examen pasado. Acuérdense que todas estas son preguntas de exámenes pasados, ¿ya? Entonces, acá dice, la reducción del uso de adenosina trifosfato aproximadamente a 1 de 10 de lo vital, o sea, al 10%, se observa en células miocárdicas que sufren isquemia por un tiempo aproximado de... Y la respuesta está aquí, merito. Aquí. Acá. ¿Sí ven? Acá miren. Al 10% ATP reducido, al 10% de lo normal, a los 40 minutos. Tal cual dice eso. ¿Ya? Entonces, este cuadrito, si pueden, también pues repásenlo, ¿no? Denle una repasadita. Acá. Entonces aquí la respuesta era 40 minutos. ¿Ya? Muy bien, chicos. Con eso hemos terminado la asesoría de hoy. Aquí tienen pues la bibliografía. Obviamente la principal ha sido pues el libro, ¿no? Que tengo acá, de hecho, Patología Revin Psicotran. Si pueden, cómprenselo o no sé, descarguenlo. Y bueno, estos dos artículos han estado bastante interesantes y también le pueden dar una ojeada también, pues se los recomiendo. Y bueno, chicos, hemos terminado con la asesoría de hoy. Así que, bueno,
En un momentito les voy a estar pasando el